¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Bueno, no sé si será en los años o si será la cantidad de veces que llevo escuchando el mismo disparate, pero lo cierto es que cada vez le tengo menos paciencia a los periodistas, a los pseudointelectuales, a los opinólogos de toda la haya, que cuando hablan de la Edad Media se refieren a ella como aquellos tiempos oscuros, aquellos tiempos de tinieblas, el oscurantismo medieval. Bueno, para empezar, el periodo de tiempo denominado Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV. En esos 1000 años, junto a las sombras que suelen acompañar, por supuesto, la historia y el camino de los descendientes de Adán y Eva, hubo también muchas luces. Y una de esas luces, quizá el mejor invento de los católicos medievales, fue la universidad. En su libro The Medieval University, la universidad medieval entre los años 1200 y 1400, el historiador Laurie Daly sostiene que la Iglesia desarrolló la universidad porque fue la única institución en Europa que mostró un constante interés en la preservación y el cultivo del conocimiento. Hoy, más que conocimiento, muchas universidades, y algunas de ellas prestigiosas, se dedican principalmente a adoctrinar a sus alumnos en ideologías políticamente correctas, admitidas por la cultura woke, y fuera de ellas nada, ¿no? Pero empecemos por el principio. Y el principio es hablar del origen de la universidad. De esto te quiero hablar, y te quiero hablar cómo eran, te quiero contar cómo eran las universidades medievales, porque hace bien a veces un poco de cultura y un poco de saber estas cosas del pasado, para encarar el presente y para situarnos en lo que somos, sobre todo como cristianos, ¿verdad? Habrá quien argumente que la primera universidad de la historia fue la de Constantinopla, la Pantidacterion, en el año 340 después de Cristo. Después otros dirán que fue la Escitouna, del año 737 después de Cristo, en Túnez, y otros, y entre ellos lo dicen la UNESCO y lo dice también el libro de récord Guinness, que la primera universidad fue la Madrasa de Qarawiyyin en el año 859 después de Cristo. Bien, todas estas universidades, entre comillas, al igual que la Escuela Médica de Salamanca y la Universidad de Parma, son anteriores a la Universidad de Bolonia, que fue fundada en el año 1088 y que tradicionalmente es considerada como la primera universidad de la historia. Ahora bien, ¿por qué la tradición occidental considera la Universidad de Bolonia como la primera de la historia si hay otras más antiguas? Bueno, lo que pasa es que las otras no cumplían o no tenían las notas, por más que lo diga la UNESCO, por más que lo diga el libro Guinness, no cumplían con las notas que son necesarias para considerar una institución como una universidad. Ahora te lo voy a contar. Pero en realidad esto es parecido a lo que ocurre con otros hechos históricos. Por ejemplo, lo que ocurre con la rueda. Antes de que la rueda existiera como tal, antes de que se hubiera puesto un eje entre dos ruedas y se hiciera rodar un carro arriba o lo que fuera, seguramente había otros objetos de forma circular que si uno los paraba y los empujaba por una pendiente o por un lugar plano, el objeto rodaba. Un buen día estos objetos fueron integrados mediante ejes a un carro y ahí nació la rueda, efectivamente. Pero antes de eso no es posible afirmar que hubiera algo como la rueda, ¿no? Aunque ya existieran objetos que rodaran. En nuestro caso es lo mismo, porque si el término universidad lo utilizamos para definir educación superior, entonces la primera universidad bien podría haber sido la Academia Platón o
podría haber sido el Liceo de Aristóteles, porque era educación superior. Por su parte, las escuelas catedralicias y monásticas, que también fueron precursoras directas de la universidad, empezaron a funcionar en el siglo VI. Y entre ellas podemos destacar, por supuesto, el Vivarium, fundado por Casiodoro. Algún día te voy a hablar de Casiodoro, un fenómeno. Un tipo un tipo increíble, realmente. Ya te voy a hablar de Casiodoro algún día. Pero tampoco se le llamó propiamente universidades a estas escuelas, porque esos centros de enseñanza no cumplían estrictamente con estas 4 notas que te digo que caracterizaron desde el principio a la universidad. ¿Y cuáles eran esas 4 notas? Bueno, básicamente sentido corporativo, universalidad, ciencia y sobre todo autonomía. Y te las voy a ir comentando una por una. Sentido corporativo. El término universidad se usaba en la Edad Media para designar a los gremios o corporaciones de los rubros más diversos. En particular, la Universitas Magistrorum et Scholarium era un gremio o corporación de maestros y alumnos. La universidad no nació porque a alguien se le ocurrió fundarla, a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a fundar la universidad. No, esto fue el resultado de una serie de acontecimientos que se fueron sucediendo poco a poco y de un encuentro entre los que querían aprender y los que estaban dispuestos a enseñar. ¿Cómo se dio esa convergencia? Bueno, a partir del establecimiento de albergues o colegios para estudiantes que no tenían grandes recursos económicos. La palabra colegio viene del latín collegium, que es la totalidad de las personas que forman una corporación. Estos colegios dedicados a actividades intelectuales se empezaron a denominar Studium Generalis o Universitas y eran regenteados por maestros o magisters que enseñaban distintas materias y disciplinas. Bien, este adjetivo generalis detrás del sustantivo studium no se refiere a que se enseñara una variedad de temas, sino a que los studium a los studium acudían docentes y alumnos procedentes de los más diversos rincones de Europa. Por eso eran generales, porque juntaban de todos lados. La segunda nota, la universalidad. Los términos universitas y studium generale, como te decía, se usaban en forma indistinta, además, para significar la misma realidad. Andando el tiempo, el término universitas, universidad, empezó a usarse también en el sentido de universitas literarum, esto es, institución donde se reúnen todos los saberes. Y estos saberes, además de ser todos los que importaban en la época, tenían validez universal y podían ser aplicados en todas partes. Un elemento que contribuía a la universalidad de estos saberes era el uso del latín como lengua universal, tanto en lo científico como en lo espiritual, que pesaba mucho, incluso también en la universidad, pues estudiaba filosofía, teología. Tercera nota, ciencia. La educación básica, en la Edad Media, era el trivium y el quadrivium. El trivium era la gramática, la dialéctica o lógica y la retórica, y después se completaba con el quadrivium, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Estos 7 saberes conformaban, en la Edad Media, lo que se denominaba y se denomina hasta hoy artes liberales, y equivalían más o menos al bachillerato actual, o al liceo y bachillerato actual, más o menos, en el sentido de que eran la base para los estudios universitarios. Por supuesto, yo creo que eran bastante más elevados los saberes que uno podía adquirir y la capacidad de pensar que uno podía adquirir en la Edad Media con este trivium y el quadrivium que lo que se puede hoy, donde te llenan la cabeza de conocimientos, tenés que aprenderte esto y memorizarlo, pero no aprendes a pensar como aprendían a pensar los medievales. Pero bueno, eso es para otra charla. Bueno,
los estudios estos universitarios, que eran la base de los estudios universitarios que eran los propios de la época, bueno, eran el derecho civil y derecho canónico, la medicina, la filosofía y la teología. Eran las ciencias típicas de las universidades medievales. El método usual de enseñanza era el escolástico, el cual se caracterizó por incentivar la especulación y la argumentación mediante el razonamiento lógico. Este énfasis en la capacidad de resolver disputas usando herramientas racionales desde visiones contrapuestas y que no coincide en absoluto con la imagen falsa que muchos tienen de la mentalidad medieval, fue la típica de las universidades fundadas y amparadas por la Iglesia Católica. Se estimulaba la disputa, se estimulaba el intercambio de ideas, se estimulaba el debate con herramientas lógicas, por supuesto, ¿no? Los estudios que se cursaban estaban perfectamente programados, definidos y duraban una cierta cantidad de años y culminaban, por supuesto, con el otorgamiento de grados académicos, de títulos. Todo ello era determinado de forma autónoma por las autoridades universitarias y estos grados académicos otorgados por las universidades, que gozaban de la aprobación papal o imperial, permitían a sus poseedores enseñar en cualquier universidad europea. Esto derivó en una gran movilidad y difusión de conocimientos por toda Europa, y de hecho, si hoy Europa es considerada la cuna de la civilización occidental, es en buena parte gracias a la universidad medieval, nacida en 1088 en la Universidad de Bolonia, que fue la primera. Lo que muchos no saben, dice Thomas Woods Jr., autor de un libro buenísimo que te lo recomiendo, titulado Cómo la Iglesia Católica construyó la civilización occidental, dice Thomas Woods que los historiadores de la ciencia han pasado el último medio siglo revisando drásticamente esta sabiduría convencional, argumentando que el rol de la Iglesia en el desarrollo de la ciencia occidental ha sido mucho más saludable de lo que se creía. Y dice Woods, estoy hablando no solo de los apologetas católicos, sino también de expertos historiadores de la ciencia, serios e importantes como J.L. Heilbronn, A.C. Crombie, David Lindbergh, Edward Grant y Thomas Holstein. La cuarta nota es la autonomía. El reconocimiento papal otorgó a las primeras universidades autonomía para ejercer el autogobierno y, en consecuencia, libertad académica, y de hecho los papas fueron los principales garantes de la libertad y la autonomía universitaria, ante las autoridades civiles, por supuesto, ¿no? Intervinieron además en numerosas ocasiones los papas para defender los fueros universitarios. Por ejemplo, cuando el obispo diocesano y el canciller de la Universidad de París quisieron eliminar la autonomía institucional de esta casa de estudios, bueno, fue el Papa Gregorio IX quien en 1231 emitió la bula Parens Scientiarum en nombre de los maestros parisinos. En este documento el Papa otorgó a la Universidad de París el derecho de autogobierno, confiriéndole la potestad de hacer sus propias reglas sobre sus cursos y estudios. Además, le otorgó una jurisdicción papal separada, emancipando a la institución de las interferencias de lo que había sido una autoridad diocesana prepotente. El papado, por tanto, fue el principal garante de la libertad de cátedra. Y estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Para que nos saquemos leyendas negras de encima. Una libertad esta que no solo gozaban los docentes para armar programas y para impartir conocimientos del modo en que lo entendían, sino que esta era una libertad que también alcanzaba a los alumnos, a los que se animaba, como te dije, a debatir entre sí y con los docentes sobre una enorme variedad de temas. Esto revela
en contra de la versión oficial, la formidable apertura mental que tenían los cristianos medievales, en comparación con el resto de sus contemporáneos. Y alguien podrá objetar que, bueno, que en aquellos tiempos algunas ideas, en particular ciertos dogmas de fe, no entraban en discusión. Pero aun si esto fuera cierto, no es menos cierto que hoy, en pleno siglo XXI, está muy mal visto en muchas universidades poner en tela de juicio, por ejemplo, el dogma relativista. Decir que existen verdades objetivas. O decir que solo hay dos sexos, varón y mujer. Te matan. Es que solo en una sociedad como la cristiana medieval podían hacer una institución como la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque solo en una sociedad donde el poder espiritual de la Iglesia podía actuar como contrapeso del poder temporal del Estado, podían nacer universidades autónomas y libres. Esto, que es básico, era imposible en el mundo islámico, donde el poder espiritual siempre ha estado confundido con el poder temporal. La clave de la universidad está en la libertad académica, aun cuando esa libertad tuviera ciertas limitaciones, o mejor dicho, aun cuando el significado del término libertad fuera algo distinto para los medievales que para los hombres del siglo XXI. Hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Si te gustó el video, bueno, dale me gusta, compartilo con tus amigos, suscríbete, activa la campanita para notificaciones futuras. Muchas gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.